Hola, bienvenidos. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ha recurrido al Comando Sur de los Estados Unidos y le ha permitido operar en su territorio bajo inmunidad. ¿Qué implica esto para esa nación suramericana y si existen algún tipo de alertas para el resto de la región? Hoy vamos a analizar todos esos escenarios. Inicia el mapa. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de lo que sucede en el Ecuador. Ecuador al servicio del Comando Sur es justamente lo que hoy nos reúne en nuestro mapa. Y es importante recordar que esta nación suramericana, identificada allí a través de nuestro mapa, señala que tiene una superficie de 256 kilómetros cuadrados. Y es que la República de Ecuador es un país que se ubica en esta costa oeste del continente suramericano y tiene salida al mar por el Océano Pacífico. Además, aquí importante y vital, es un punto estratégico que conecta a esta nación con todo el continente americano. Por eso las flechitas. También decirles que bajo el paraguas de la defensa y seguridad, el gobierno de Daniel Noboa ha abierto las puertas a Estados Unidos y este ha decidido desplegar en ese territorio las Fuerzas Armadas del Comando Sur. Vemos cómo el pasado 23 de enero, la jefa de este comando, la general Laura Richardson, se reunía allí estrechando la mano del presidente Daniel Noboa. Richardson ha entregado además una donación de equipos de seguridad y respuesta de emergencias, detallando que es una inversión que supera el $1 millón. Una, además, intervención que se realiza bajo dos acuerdos. Primero, el Estatuto de las Fuerzas, que establece el marco bajo el cual este personal militar estadounidense operará en el Ecuador. El segundo, el de orden de operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, que según Richardson es un acuerdo de navegantes que permite a las fuerzas del orden del Ecuador estar sobre los buques estadounidenses. Vamos a desplegar más datos en nuestro mapa. Identificamos algunos puntos estratégicos de estos acuerdos entre la Casa Blanca y el Palacio de Carondelet. Evidencia que para impedir estas actividades marítimas transnacionales ilícitas, dice el acuerdo, el personal norteamericano tendrá privilegios, exenciones e inmunidad, así como operar libremente ese espectro radioeléctrico al llegar el Comando Sur. Se incrementará la presencia entonces militar de Marines en ese país con la excusa también de prácticas de entrenamiento para mejorar el personal militar y de seguridad. También hay una hoja de ruta muy clara contra las 22 bandas criminales declaradas en el último decreto ejecutivo, el 111, establecido por el gobierno de Noboa. Dicen que estos acuerdos entrarán en vigencia en un plazo de 5 años para esta gestión 2024. Hay un total de 124 actividades. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a conversar por ello con nuestra invitada. Nos acompaña en directo desde el Ecuador, especialista en seguridad, Carla Álvarez. Carla, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Paola, un saludo muy afectuoso a ti, a Telesur, a la audiencia. Se conoce públicamente estos dos acuerdos con el gobierno de Daniel Noboa entre Estados Unidos, la presencia del Comando Sur, que es público, quiero decir, reseñado por varios medios de comunicación. La gran pregunta es, si hacemos una lectura geopolítica y hasta geoestratégica, ¿hay algo detrás que esconden estos acuerdos y que podrían encender quizás las alertas de los países de la región? ¿Qué nos dices? Varias cosas. Lo primero es que son 3 acuerdos. Es un acuerdo de cooperación marítima, es otro acuerdo de interdicción aérea y hay un acuerdo más que es el acuerdo SOFA que permite o que regula la presencia de los militares norteamericanos en el Ecuador. Entonces es un conjunto de 3 acuerdos que un poco tienen como objetivo la lucha contra el narcotráfico, el control de la migración, el control de actividades ilegales en el territorio ecuatoriano. Y además, estos acuerdos, con excepción del acuerdo SOFA, no han sido públicos. No conocemos todos los detalles de estos acuerdos
Entonces no sabemos todas las actividades en las que va a cooperar el gobierno de los Estados Unidos en el Ecuador y cuáles son los alcances. Por el momento sabemos que hay, como tú lo relataste bien al inicio de este programa, pues hay unos acuerdos, el acuerdo SOFA va a permitir una actuación de los militares norteamericanos con inmunidad, con exenciones de impuestos, con total libertad para el equipamiento que traigan y además no estarán sujetos a la justicia penal ecuatoriana ni al control de ningún tipo de por parte de las autoridades ecuatorianas. Definitivamente estas condiciones suenan muy atemorizantes porque no son claras, no son del todo transparentes y esto pues puede generar muchas alertas en los países de la región, sobre todo en los países de la región andina y en América del Sur. Tampoco es una novedad esta forma de actuar de los Estados Unidos, es generalmente una regla, digamos, actúan con ciertos grados de discrecionalidad y tienen presencia en muchos países latinoamericanos. Entonces, por una parte, nos genera una alerta siempre la poca transparencia, por otra parte sabemos que es un poco el modo de actuación y tanto ambos elementos, la poca transparencia como esta regla de actuación nos permiten ver que estamos como en una nueva era de política exterior donde los Estados Unidos vuelven a tener la intención de marcar el ritmo y de marcar el rumbo de América Latina y otra vez guiar y plantar su hegemonía en la región. Carla, cuando revisamos los 200 años de la aplicación de la doctrina Monroe, ¿será que Ecuador la está reviviendo? Y sobre todo, bajo esta lectura geopolítica con el surgimiento de este mundo multipolar, con la presencia más fuerte de una China, de una Rusia, sobre todo en nuestra región América Latina, ¿crees que esa es una de las preocupaciones que le atañe a Estados Unidos hoy en día? Sí, a ver, definitivamente estamos a los 200 años de la doctrina Monroe, ¿no? Que fue como expuesta en 1823 y bueno, estaríamos a los 201 años de 2024. Un poco la intervención norteamericana se ve clara en Perú primero y después la vemos otra vez con fuerza en el Ecuador y ambos países de la región andina, aunque también hay como una cierta intervención en Haití, que es un país que tiene muchos problemas internos para el control de la criminalidad, de la violencia, incluso para su institucionalidad. Entonces, vemos que ante una América Latina que tiene conflictos, que no sabe cómo resolver algunos de sus problemas internos, pues sale al rescate Estados Unidos en una coyuntura que le resulta motivadora, es decir, tiene que tomar una posición Estados Unidos en este mismo momento porque tenemos una situación del sistema internacional muy convulsa, ¿no? Tenemos varios conflictos activándose en distintos lugares del mundo y tenemos una China muy activa y también con unos lazos importantes en América Latina que justamente los desarrolló en la década pasada, ¿no? Créditos, venta de tecnología, un estrechamiento comercial entre la región y este gigante al que Estados Unidos le ha declarado como un país que es un enemigo de la hegemonía norteamericana, que es un país que tiene actividades poco claras, le ha acusado de desarrollar la pandemia del COVID en el 2020, le ha acusado de espionaje a través de la tecnología y bueno, lo plantea como un Estado que es como su enemigo. Entonces, en todas estas circunstancias, en este mundo convulso, con una potencia contrahegemónica de los Estados Unidos, pues América Latina se vuelve un lugar sobre el cual tener control y sobre el cual es bueno plantar otra vez la idea de que América es para los americanos. Y vemos que estas actitudes en la región andina y en otros países convulsionados, pues justamente corresponden a esta máxima que, como decíamos, ya fue inaugurada hace 200 años. Carla, te propongo hacer una breve pausa. Lo hacemos marcando nuestra escala y al regreso seguimos analizando el impacto y sobre todo los desafíos que esto encamina.
Vamos a revisar esta vez a través de este portal web Mega Noticias. Se está titulando lo siguiente, lo ponemos en pantalla. Nosotros vamos a seguir, mandamos, así lo dejan claro las bandas criminales con panfletos y con amenazas en un ataque a la Fiscalía del Ecuador registrada este lunes. La reseña reporta que hombres armados habrían atacado la sede de la Fiscalía en Manta, una ciudad ubicada a la costa oeste del Ecuador y puerto clave para el narcotráfico, en un suceso que se ha saldado sin víctimas, y también la policía ecuatoriana ha detenido a una persona en el marco de la plena crisis de seguridad que azota a esa nación suramericana. Los agentes policiales habrían encontrado panfletos con amenazas en el lugar bajo estos lemas: nosotros mandamos en todo el Ecuador, ni el presidente ni nadie logrará lo que hemos logrado. Vamos a seguir atacando a las funciones públicas hasta que dejen en paz a la familia, así se pronunciaban. Ante esta situación, la sede de la Fiscalía se encuentra cerrada y los trabajadores se encuentran desarrollando teletrabajo, es decir, labores a distancia. Manta, una de las regiones que además se sabe opera allí ya el Comando Sur. ¿Qué está pasando? Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en pantallas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha dispuesto el Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad que realicen todos los procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo la deportación de reos extranjeros detenidos en su país. A través de un decreto ejecutivo firmado el lunes, el gobierno prepara la documentación para deportar a los prisioneros, específicamente a Colombia y también a Perú. Hace 2 semanas, Noboa anunciaba que cerca de 1.500 colombianos serán repatriados, algo que Bogotá rechazaba al considerar que es una medida unilateral. El mandatario ecuatoriano sostiene que la decisión de repatriar a los extranjeros responde al hacinamiento en las cárceles con capacidad para cerca de 30.200 personas y que ya registran un exceso de 3.000. Lo curioso de esto es que en las últimas horas se conoce que también va a solicitar la repatriación de, como experta en seguridad, ¿en qué tanto coadyuva a la actual crisis, primero carcelaria, de seguridad, de criminalidad? Y si realmente ese es el camino correcto, es decir, ¿sorprende que se prioricen ciertas actividades sobre otras que deberían además ser una salida? Bueno, hay que decir que el Ecuador tiene que tomar algunas medidas emergentes, el gobierno tiene que tomar medidas. Entonces, por una parte, claro, tenemos un sistema carcelario con un hacinamiento, el porcentaje de hacinamiento se ha reducido, pero está en vistas de subir nuevamente, justamente por los apreciamientos que se han hecho a partir de la declaración del estado de excepción y de conflicto armado interno no internacional. Entonces, claro, se ha estado apresando aproximadamente 250 personas diarias. Esto va sumando y de repente en los pocos días que lleva el decreto de conflicto armado no internacional, pues ya se suman unos miles de personas. Me parece que estaban por sobre los 2.000 personas. Estas personas entran al sistema carcelario. Entiendo que esta medida, esta declaración de repatriar a los presos de otros países podría generar un cierto alivio al sistema carcelario si lo vemos solo en términos de números. Sin embargo, pese a que podría tener alguna racionalidad esta medida, es importante aclarar 2 cosas. La primera es que el decreto ejecutivo habla de que las repatriaciones serán en procesos analizados uno a uno, que no se permitirán medidas colectivas y que se seguirán todos los procesos de los países originarios de las personas privadas de la libertad. Esto implica que no se hará ninguna deportación masiva como se está publicitando o como se está tratando de hacer ver. Me parece que es una medida
un poco que quiere generar un ruido mediático. Sin embargo, legalmente no se está planteando una repatriación colectiva. Tampoco el decreto ejecutivo habla de repatriar a los ecuatorianos que están en otros países, ¿vale? Esto quiere decir que, como digo, es una suerte de mecanismo para llamar la atención mediáticamente, para poner en la palestra que el gobierno está haciendo algo, que se está preocupando por reorganizar las cárceles. Sin embargo, la medida tiene más impacto que sustancia y que condumio, y entonces no vamos a ver repatriaciones colectivas de presos. Esto no va a tener lugar por cómo se ha determinado el decreto de repatriación al que acabas de hacer alusión. Un punto interesante también de cómo manejan esa mediática por parte del Ejecutivo para hacer creer que todo está bajo control. Ese es un aspecto también para ponerlo sobre el mapa. Carla, y a propósito de esto, hablabas de delitos transnacionales, tráfico de armas, narcotráfico, migración, que si bien no se constituye en un delito, pues aqueja a nuestra región. ¿Por qué no priorizar estos aspectos y sobre todo cómo revertir esta subordinación que se tiene a través del Ecuador con el Comando Sur y Estados Unidos? ¿Hay una salida? Definitivamente la salida es mirarnos como una región con problemas comunes, ¿sí? Con desafíos comunes. Esto no está pasando ahora. La integración y los momentos más cohesionados de integración que tuvimos ya quedaron atrás. Entonces volvemos a tener una América Latina fragmentada y que tiene como principal modo de interrelación con los Estados Unidos los acuerdos bilaterales que priorizan las situaciones y los desafíos de cada uno de los países y también los intereses de Estados Unidos. Entonces tenemos una América Latina fragmentada que no es capaz de leerse con problemas comunes, que no es capaz de plantear en una agenda y de decirle a los Estados Unidos, bueno, nosotros vamos a invertir en la lucha contra el narcotráfico, ustedes tienen que invertir en la lucha contra el tráfico de armas. Esto por el momento solo lo está haciendo México, pero sabemos que el continente americano es el continente más azotado por la violencia armada y que muchas de esas armas son fabricadas en Estados Unidos, pero esto no está en la agenda de la región. También deberíamos plantear, por ejemplo, que los Estados Unidos inviertan seriamente en la reducción del consumo de drogas, porque es ese mercado el que hace atractivo a los narcotraficantes todavía la producción, el refinamiento, el transporte de drogas, ¿no? Especialmente de cocaína. Tendremos que hablar, es un lugar que no podríamos excluir sobre los paraísos fiscales, ¿no? El narcotráfico, el tráfico de personas, la minería ilegal, todos los otros delitos que se cometen en esta región tienen ganancias que son lavadas en el primer mundo, ¿no? Que son blanqueadas estos dineros tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer el sistema financiero norteamericano para impedir que estos dineros ilícitos que nos desangran tanto como región dejen de ser legalizados en sus instituciones? ¿Qué van a hacer? Pues deberíamos hablar en una agenda con intereses compartidos. Esto no está ocurriendo y tampoco hay visos de que ocurra, pero creo que la integración, el plantear los problemas comunes es una alternativa a esta estrategia de cooperación vía subordinación que estamos viviendo hoy por hoy, que el Ecuador va a empezar a enfrentar en estos días. Interesante cómo se van quitando las máscaras los distintos actores de la región para entender quiénes apoyan la integración, quiénes están a favor de un acuerdo con lógica regional y quiénes le apuestan a una subordinación con Estados Unidos. Te propongo, Carla, revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Esto lo reseñaba Vilma Salgado, exministra de Economía y Finanzas del Ecuador, en declaraciones vertidas a un medio de comunicación radial en esa nación andina. Ella decía, con o sin declaratoria de guerra interna, refiriéndose al decreto ejecutivo de Noboa, el Fondo Monetario Internacional tenía condicionado al Ecuador a la subida del IVA, ese 15% que anunciaba ya el presidente ecuatoriano, a cambio de más recursos.
¿Qué entendemos con estas declaraciones, Carla, cuando además se conoce en las últimas horas que el gobierno ecuatoriano va a priorizar el pago inclusive de salarios por prioridad? Primero las Fuerzas Armadas, claro está, y después, por último, los maestros. Bueno, la situación del Ecuador es muy compleja. Por una parte tenemos un gobierno que acaba de salir, el gobierno de Guillermo Lasso, que no solo es el responsable de la firma de los convenios con Estados Unidos, sino que además es responsable de la situación crítica en términos económicos y financieros que tenemos en el país. Entonces, el Ecuador ahora mismo tiene 4.600 millones de dólares en retrasos para pagos a gobiernos locales, para la sanidad, para la seguridad social. Es decir, tenemos una situación económica de mucha crisis. Sí, frente a esto, además, tenemos una declaratoria de guerra. Recursos necesitamos, efectivamente, y es necesario tomar algunas alternativas. Para el gobierno, la mejor alternativa ha sido la de subir el IVA. Sin embargo, estamos en una sociedad que tiene que tiene un empleo muy precario. Apenas 3 de cada 10 trabajadores tienen un empleo adecuado, el resto están en condiciones de subempleo, de autoempleo y también viviendo con ello muchas condiciones de pobreza. Esto significa que si subimos a estos 7 de cada 10 subempleados o mal empleados, que subimos el IVA, pues sus condiciones de vida se van a precarizar. Bien, hay otras alternativas. Las alternativas son el cobro de tributos. Hay grandes grupos económicos que no están pagando y entonces es necesario que el gobierno ecuatoriano también un poco equilibre su discurso. Ahora el discurso es de apelar al pago, a sumarnos, a reducir un poco nuestros ingresos para poder financiar esta lucha contra el terrorismo. Yo creería que también es importante plantearlo desde los términos de las grandes empresas y decir, bueno, las grandes empresas tienen que colaborar en esta lucha contra el narcotráfico, contra la violencia, contra la criminalidad. Y la forma de colaborar es haciendo pagos de los impuestos que no han tributado para el Estado. Es necesario que se igualen en sus impuestos para que no dejemos crecer la pobreza, para que no dejemos crecer justamente estos bolsones de la sociedad que se integran a la criminalidad porque no tienen otras alternativas. Entonces es necesario pensar en medidas alternativas, no solo en el IVA, que puedan permitir un financiamiento porque estamos en una situación de verdadera angustia económica en la cual no solo hay una presión interna, sino también una presión de los financistas internacionales, como tú habías mencionado, como el FMI, pero es necesario que se use la creatividad para poder tener medidas que no terminen empobreciéndonos más y haciendo más grave la situación que atravesamos ahora. La falta de políticas públicas, la ausencia del Estado, recae nuevamente en el bolsillo del ciudadano. Así las cosas en el Ecuador. Gracias, Carla Álvarez, por habernos acompañado hoy con tu análisis en el mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y tienen impacto en el mundo. Yunus Soner, desde Turquía, nos va a comentar sobre el levantamiento del veto de Ankara a Suecia, que permite su ingreso a las filas de la Organización Transatlántica del Norte, a la OTAN. Veamos. El Parlamento turco dio luz verde al ingreso de Suecia a la OTAN. Sin embargo, falta todavía la aprobación por parte de Hungría para que este país escandinávico pueda ser miembro oficial de la alianza. ¿Qué implica esto? Para las relaciones entre Turquía y la OTAN, o mejor dicho, Estados Unidos, la primera consecuencia fue la aprobación de venta de aviones militares modelo F-16 por el gobierno estadounidense a Turquía. El paquete incluye la venta de 40 aviones militares, igual que la modernización de 79 aviones militares en valor total de $23.000 millones. El secretario de Estado informó al Congreso
y Senado estadounidense de la intención de vender esos aviones a Turquía, una demanda que Ankara tuvo desde hace mucho tiempo, y los líderes del Senado y Congreso indicaron que no van a vetar esto. También Canadá va a levantar sus sanciones contra la industria de defensa de Turquía, lo que afecta aquí la producción de drones sobre todo. Para Hungría, eso significa intensificación de contactos diplomáticos, sobre todo con la Unión Europea, de donde se reportan ya pasos hacia un chantaje y presión contra Budapest para que Hungría también apruebe la membresía de Suecia. Agradecemos a nuestro corresponsal en Turquía, Yunus Soner, por participar en nuestra coordenada. Otros hechos geopolíticos que se desarrollan en el mundo y que no podíamos dejar de comentar hoy en el mapa. Ya para finalizar el programa, revisemos juntos nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que son las 3 claves sobre nuestro tema de hoy. Primero, Ecuador está manifestando su pérdida de soberanía bajo inmunidad. Los militares estadounidenses operan en ese país con inmunidad y bajo beneficios hasta impositivos, algo que jamás se les permitirá a los propios ecuatorianos. Segundo, el presidente Noboa ha logrado convertir su crisis de criminalidad y de desinstitucionalización en una alerta a países vecinos y de juego geoestratégico, sí, para sacar del mapa a China y saquear los recursos estratégicos de la región, bajo la supuesta lucha contra el narcotráfico y la criminalidad. Tercero, y no menos importante, la administración de Noboa además está reviviendo la doctrina Monroe, imponer la idea que seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Ahora el desafío para revertir este panorama es trabajar en acuerdos de lógica regional y tener acuerdos soberanos que erradiquen el tráfico de armas de Estados Unidos hacia América Latina y también los paraísos fiscales, para citar tan solo algunos ejemplos. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.